Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas voladas. Vamos a hablar de Juan Carlos Onetti, el gran escritor uruguayo. Tiene este sentido, tanto Juan Rulfo como Onetti, yo los llamo cronistas de la soledad, que como usted bien dice, Rulfo se centró en las zonas campesinas del estado de Jalisco y Onetti habló de un medio urbano desesperanzado como el que él pintó en su ciudad ficticia de Santa María. Para mí los dos son cronistas del mismo fenómeno emocional, psicológico, político, que es el desarraigo del hombre latinoamericano, porque ese campesino que pinta Rulfo es el campesino que luego emigró a las ciudades. Pero los dos, tanto el campesino como el hombre de las ciudades, padecen la misma enfermedad, que es la enfermedad de la soledad, del desarraigo, de la desesperanza. Eso es lo que están pintando estos dos cronistas. Y yo llamo específicamente a Onetti el anatomista de la soledad, un hombre que como un cirujano disecciona la desesperanza, la soledad, digamos la falta de sentido de la vida, que para la mayoría de las personas se convierte en una carga demasiado pesada, demasiado dolorosa. Eso es lo que pinta en sus cuentos y novelas Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti nació en 1909 en Montevideo. El Uruguay de aquellos años era un país relativamente próspero, estable políticamente, gracias a las exportaciones de carne, de cereales que se hacían en Europa. Inclusive durante muchos años fue considerado una especie de modelo político para América Latina. Se la llamó por algunos la Suiza de América Latina. ¿Quién era Juan Carlos Onetti? Juan Carlos Onetti desde el año 30 más o menos apareció como escritor en Montevideo, se empezó a ganar la vida como periodista, coordinó una de las revistas más importantes de América Latina por su contenido social, político, la revista Marcha. Publicó novelas que causaron relativo impacto en el sur del continente. Era un hombre entonces relativamente conocido ya no solamente en el Uruguay, sino en América Latina y en España. Esta ola de libertades, de respeto a las organizaciones sindicales, de respeto a los derechos de los pensionados, de, llamémoslo así, liberalismo, duró hasta mediados de los años 60 del siglo pasado, cuando se cayeron los precios de las materias primas que exportaba Uruguay, de las carnes, de los cereales, etcétera. Hubo una crisis económica y la crisis se entró a resolver como se estaban resolviendo las crisis políticas en esos años en los países de América Latina a través de una dictadura. Para cuando sucede esto de la dictadura cívico-militar, ya Onetti ya había publicado sus tres novelas más importantes: La vida breve, El astillero y Junto a cadáveres. Las tres novelas se desarrollan alrededor de un pueblo ficticio, Santa María, que él creó siguiendo el modelo que William Faulkner había creado a su vez en América del Sur, en América del Norte en su parte sur, con el condado de Jouno-Patafa. Eso también inspiró a García Márquez para crear su Macondo. Entonces el Macondo de Onetti es un Macondo urbano, una pequeña ciudad uruguaya perdida dentro de esas zonas ganaderas y agrícolas del Uruguay, anónimas, una ciudad donde nunca pasaba nada, pero en realidad pasaba mucho, porque Onetti lo que presenta es una disección de las emociones, de los sentimientos, sobre todo de la desesperanza que encierran los protagonistas que viven en esas ciudades pequeñas o en esa ciudad pequeña como Santa María.
Pues la crónica existencialista de Onetti lo que refleja es, yo creo que buena parte de nuestra realidad, la mayoría de nuestra vida es anónima, gris, sin pasiones, y eso es lo que muestra con absoluta sinceridad Onetti. Es un reflejo de su propia vida. En el fondo, él fue siempre un fracasado. Y en España, a pesar de que recibe gran apoyo entre los círculos literarios y gana el premio más importante de literatura en español, el Premio Cervantes, en 1980, no abandona ese carácter depresivo, triste, excesivamente tímido y reconcentrado. Él era como la muestra de ese fracaso que transparenta en sus novelas, en sus cuentos. De hecho, de los 16 años creo que pasó, o 18 años que pasó en el exilio en España, porque murió en España en el 94, 14 los pasó encerrados en el apartamento, en su cama. Onetti era un hombre desesperanzado, que con mucha lucidez pintaba cómo era la vida diaria de gente común y corriente, gente como usted, como yo, como los lectores que pueden estar ahora compartiendo este video en la edición de la revista. Yo creo que el aporte para nuestro trabajo social por parte de Onetti es el de pintar con absoluta claridad las consecuencias que el odio, el egoísmo, la falta de fraternidad, la falta de solidaridad, las estructuras familiares autoritarias, deformadas y deformantes, las estructuras sociales y políticas han causado en nuestros pueblos. Él nos pinta, digamos, el resultado de esa enfermedad que se llama el odio y la falta de solidaridad. Y eso es como un llamado a nosotros, emocional, afectiva, intelectualmente, para que tratemos de transformar esa vida gris, esa vida pobre, esa vida de odios, esa vida de aspiraciones mezquinas a la que se reduce la mayor parte de nuestra existencia, por una vida que tenga un mayor sentido de fraternidad, de sororidad, una vida que, aunque puede seguir siendo absurda, tenga algunos valores que la hagan al menos respetable a pesar de su posible insignificancia. Entonces Onetti es como el médico que te está diciendo: la enfermedad te está causando todos estos traumas, y si tú sigues con la enfermedad y no le pones remedio, esto va a destruir por completo tu organismo. Eso es lo que yo creo que hace Onetti al pintar esa realidad de las sociedades latinoamericanas, sobre todo de las sociedades urbanas, que trata de edulcorarse, trata de dulcificarse a través de los grandes medios masivos que usan sobre todo el recurso del melodrama para insuflarle un poco de melaza a unas situaciones que son bastante duras, bastante críticas. Yo creo que Onetti es el escritor anti-melaza, el escritor, digamos, del antiácido. Él te está proponiendo ver la realidad tal como es, no como te la están pintando en los medios masivos, en las iglesias, en las instituciones dominantes de la sociedad. Pero no para que te quedes ahí lamentándote, sino tal vez para que recuperemos ese sentido perdido de la fraternidad, de la sororidad, que era tal vez lo que ha iluminado la utopía del Edén, del paraíso. Onetti, digamos que explora un paisaje literario que en ese momento, cuando él escribió en los años 40, 50, no se habían atrevido a explorarlo todavía los escritores latinoamericanos. En eso fue muy original. Y su vida como tal fue una vida de mucho sufrimiento interior, de mucha, llamemos así, autenticidad. Él no fue, y lo dice por ahí claramente, él no estuvo buscando el éxito literario, el triunfo, la nombradía. En eso fue bastante auténtico, y creo hay unas frases por ahí que aconseja a los jóvenes no someterse a esos papas, como los llama, que dominan el negocio de la literatura, sino a buscar, a explorar
su propia vida, su propia forma de escribir desde lo auténtico de cada uno. Pues las tres novelas básicas de él son La vida breve, ¿no?, Junto a cadáveres y El astillero, que tienen como centro Santa María, aunque los cuentos, hay muchos cuentos realmente extraordinarios. La colección de cuentos de Onetti es una verdadera guía de cómo hacer literatura, de cómo crear belleza a través de descubrir la soledad y el vacío.